Este es un episodio de identidad. Es un episodio de comienzos, de razones y de propósitos. Verdaderamente es el episodio con el que debimos haber empezado el podcast, pero decidimos traerlo de segundo para que con el primer episodio ustedes pudieran sentir un poco de qué va esta conversación alrededor de ¿Qué lee temporada Venezuela? Bienvenidos. En este episodio vamos a hablar un poco de la creación de este podcast, desde el punto de vista de la gestación de la idea, de cómo se ha ido transformando a lo largo que vamos realizando las entrevistas y de por qué escogimos Venezuela como punto de origen para iniciar un proyecto que ojalá abarque muchísimos países para determinar qué lee la gente en América Latina. No quise hacer este episodio sola, puesto que quería hablar un poco más de quiénes somos, qué hacemos y por qué nace y viene la necesidad de crear un proyecto tan grande y a la misma vez tan complejo como es ¿Qué lee? Por eso estoy muy feliz de compartir un momento tan especial en este podcast con una persona que traje como invitado para que sirva en modo entrevistador, es decir, va a hacerme un par de preguntas a mí para que ahondemos en cómo se gestó la idea de ¿Qué lee? Esta persona es muy especial para el proyecto, tanto como para ¿Qué lee? Como para Nanda Nieves o la comunidad de lectores y escritores que tenemos, puesto que ha servido de no solo inspiración, sino de motivador y hasta muchas veces de logística para garantizar de que todo lo que hacemos pueda gestarse. Se trata de una persona que es muy cercana a mí, muy especial para mí y que escucha día a día mis proyectos y me empuja a caminarlos. Se trata de mi esposo, su nombre es César Álvarez, venezolano, caroreño, ingeniero y por supuesto está aquí conmigo esta noche y están en este momento en la sala de nuestra casa para tener esta conversación del podcast. César, bienvenido al podcast. Gracias, de verdad me alegra mucho estar aquí contigo y compartir este proyecto tan bonito. Y más desde la sala de nuestra casa, ¿no? Por supuesto, eso creo que lo hace mucho más especial y a pesar de que es la sala de nuestra casa, cuesta un poco que se cree el ambiente íntimo, ¿no? Sé que hemos hablado mucho de que él venga a entrevistarme en el podcast, hemos conversado muchísimo de las preguntas, de cómo vamos a caminar la idea, entonces quiero preguntarte a ti, antes de cederte 100% el lugar de entrevistador, ¿cómo están los nervios esta noche? Bueno, ya los he ido calmando un poco. Me da risa que desde que me lo comentaste, eso es lo único que he pensado durante una semana, el cómo lo hago, cómo empiezo, que es la primera vez, de hecho, que estoy haciendo un podcast y bueno, muy feliz de que sea contigo. Yo creo que sí, yo creo que bueno, en cuanto a nervios, como dicen, si tienes miedo, hazlo con miedo y ya. ¿Por qué crees que a las personas nos da tanto miedo tener ese contacto con el público y con la audiencia y que nos escuchen un poco esas ideas? Al final del día no sabemos quién va a escuchar esto, ¿cierto? O sea, pueden escucharlo 20 personas como puede fácilmente viralizarse y llegar a 1000. ¿Por qué crees que ese nervio a darnos a conocer y a proyectar nuestras ideas nace en proyectos en redes sociales hoy en día que todo es tan virtual? Yo creo que no solamente es el tema de proyectar tus ideas, yo creo que es algo que se da para cualquier cosa que es nueva para ti, cualquier comienzo, siempre hay algo de incertidumbre y es esa incertidumbre lo que hace que tengas el miedo a iniciarlo. Yo creo que es algo de que tienes que repetir, tienes que hacer, tienes que educarte, aprender y con el tiempo y el día a día esa incertidumbre ya cada vez es más conocida para ti y eso es lo que te reduce el miedo. Al final ni siquiera sabemos si somos buenos o no, ¿me entiendes? El conocimiento lo tenemos porque es algo que queremos compartir, entonces yo diría que viene de ahí. Bueno, qué genialidad esa respuesta. Ya estamos conociendo un poco más al entrevistador. Y quiero hacer esta pregunta antes de empezar a hablar de la gestación del podcast. ¿Quién es César Álvarez? Bueno, como ya tú dijiste, César Augusto, caroreño 100%, una parte criado en Carora, otra parte criada en Barquisimeto, lo que sí te puedo decir es que soy larense 100%, soy ingeniero industrial, soy romelier. Tengo una inmensa fascinación por los idiomas y por las culturas. Me gusta entrenar, soy fanático del ejercicio, el deporte, me gusta el béisbol, el fútbol, la calistenia es mi mayor pasión. Soy fanático del aprendizaje. Me encanta aprender cosas nuevas, me encanta estudiar. Bueno, eso es mucho de lo que soy, pero este capítulo es dedicado a ti. Así que bueno, vamos a empezar contigo. Bueno, César, te cedo el puesto totalmente y empezamos.
Este episodio va más como el conocerte un poco a ti, Nanda. El por qué el inicio de este proyecto, qué fue lo que te motivó para hacer este proyecto. Más o menos vamos a ir indagando, ya que tú vas a estar en todos los capítulos, ver cuál es la perspectiva del proyecto y cuál es también tu opinión dentro de todo este cuestionamiento que le trae para la audiencia. La primera pregunta es, ¿quién es Nanda? Es una pregunta difícil de definir, pero voy a darte la respuesta que doy en absolutamente todos los talleres, entrevistas, conversatorios, ferias de libro que hemos tenido, que es esta. Soy Nanda, venezolana y a veces escribo. Yo creo que la mejor forma de definirme y la única forma que concibo de definirme es de dónde vengo. Y ese dónde vengo siempre se ha ido trazando con el tiempo y ha ido cambiando su significancia, que es Venezuela, por supuesto. Porque por sobre todas las cosas yo me siento muy venezolana. Y es algo bastante curioso, César, porque yo me fui de Venezuela a los 17 años. Este año cumplí 31, bueno, el 2023 cumplí 31, este año voy a cumplir 32 años. Y cuando hago las matemáticas me doy cuenta de que a este punto, o en unos muy pocos años, voy a vivir más tiempo fuera de mi país que dentro de mi país. Pero tal pareciera que el tiempo para mí transcurriera diferente, porque mientras más lejos de mi país estoy, más venezolana me siento, más cosas extraño. Más se marca la nostalgia de no estar en mi país. O sea, yo el otro día hice la cuenta, he vivido en 9 ciudades, en 3, 4 países. Ahorita estoy en Shanghái, en China, estamos juntos viviendo acá. Y creo que eso es lo principal que me define. Lo siguiente es a través de mi academia y mi formación. Yo estudié una licenciatura de biología en la Universidad de Florida del Sur, en Tampa, en Florida. Luego de eso vine a Shanghái a trabajar en biología y por eso estoy acá, bueno, una serie de factores, mis padres se vinieron para acá, luego vine yo, te viniste tú, pero en todo este tiempo siempre estuve muy metida en las cosas culturales, ¿no? Hice talleres de escritura con Zacarías Zafra, con Salvador Marinaro, hace un tiempo hice talleres con Agustina Basterrica, Agustina Caride, siempre estuve activamente leyendo. Cuando llegué a Shanghái, una de las primeras cosas que hice fue fundar una organización que celebraba la literatura hispanoamericana, en manos con los consulados, con Biblioteca Cervantes. En fin, he trabajado mucho en gestión y oficialicé, digamos, un poco más estas ganas de enseñar a escribir, de promover la lectura, cuando cursé el máster de creación literaria en la Universidad Internacional de Valencia, más adelante el diplomado de literatura del mundo, luego publico mi libro, y entre jijiji, jajaja, eso lo dice una amiga mexicana que adoro, entre jijiji, jajaja, literalmente, ya van más de 8 o 9 años en este mundo literario. Por supuesto, mi tiempo en Colombia, estuvimos en Colombia hace nada viviendo, mi tiempo en Colombia estuvo muy caracterizado por mi gestión literaria porque solamente me dediqué a la literatura. Aquí en Shanghái tengo 2 trabajos, soy bióloga en las mañanas y en las noches soy la superheroína que tiene 2 trabajos y es gesta literatura. O sea, ha sido bastante difícil caminar este proyecto de mano a mi contrato laboral que está cerca de acabarse. La idea en un futuro es dedicarme 100% a la literatura, pero lo importante es que no me defino por una cosa, sino por un compendio de cosas y que siempre quise llegar al punto donde estoy, que es que pudiera trazar un camino hacia la meta que quería vivir, como un proyecto de vida. Los japoneses lo llaman Ikigai. Y mi Ikigai verdaderamente es la escritura y la lectura. Y más que enseñarla, porque adoro enseñar, es gestarla en la sociedad. Y creo que eso reduce. Sí, hablamos de ese propósito que todos estamos buscando, ¿no? Y es muy bonito, se dice fácil. Todo este tiempo que, bueno, gracias a Dios lo hemos compartido juntos, ha sido un tiempo que te tomó, ¿qué? 2, 3 minutos en describir toda tu trayectoria. La verdad es que hay mucho detrás de eso, hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho tiempo, muchas noches de desvelo. Me parece muy bien que hoy es el inicio de algo muy bonito y aquí estás tú presentándolo. Eso quiere decir que, bueno, no te rendiste y que sigues en ese camino de no solamente haber encontrado el propósito, sino de caminarlo, de seguirlo, que es lo importante también, ¿no? Siguiendo un poquito con el tema de conocer un poquito este proyecto, la segunda pregunta es, ¿qué es Que Lee Podcast? Que Lee Podcast es un proyecto que nació a través de la necesidad, si se quiere, que vimos en la comunidad y en la audiencia que tenemos y manejamos en redes sociales. Porque me di cuenta de varias cosas para poder iniciar este podcast. Y es que hay gente que ama y adora la lectura por vocación. Hay gente que conecta la lectura por academia, es decir, porque estudiaron para gestar literatura. Y luego hay gente que ni conectó por vocación, que ni conectó por academia, que ni siquiera conectó con la literatura en momentos de su vida en donde podía acercarse a los libros, como es el colegio,
y nunca conectó. Y también hay personas que me di cuenta en la comunidad que nunca tuvieron oportunidad de conectar a la lectura y quieren hacerlo. Y muchas otras personas que leen unos géneros y se sienten altamente juzgadas, empecé a ver, ¿no? Digamos, distintos comportamientos, distintas formas de pensar, distintas filosofías. Cuando empezamos a viajar, a hacer los talleres presenciales, hemos ido a República Dominicana, Santo Domingo, hemos ido en Colombia a Bogotá, Medellín, Cali, en Venezuela hemos hecho talleres en Caracas y Barquisimeto. Entonces, digamos que viajando y viendo, evaluando como las oportunidades de lectura individuales, me di cuenta que hacía falta levantar una conversación alrededor de la idea de qué lee la gente, porque quería crear un espacio para validar la lectura de alguien que es una persona que lee solo los libros al año y otro que lee 100, o alguien que es un académico literata y otra persona que lee por pasión, o alguien que lee de marketing y de mercadeo y alguien que lee de crecimiento personal y decir que eso estaba bien. Pero conforme se ha ido caminando el proyecto, o sea, creo que si yo hubiese hecho este capítulo al comienzo del podcast, creo que hubiese sido una respuesta totalmente diferente, porque en este momento te diría que le sumo a eso que no es solo un componente individual, porque aquí estamos dividiendo el podcast en temporadas, es decir, la primera temporada es Venezuela, la segunda y la tercera van a ser otros países, que todavía no lo tenemos, digamos, pautados, pero sí los tenemos muy pensados, y queremos en esos países buscar a gente súper diferente, es decir, que entrevistemos un día a un escritor, otro día a un atleta, otro día a una modelo, otro día a un periodista, otro día a un médico, otro día a una terapeuta especializada en sexología, porque queremos precisamente ver esa diversidad, pero también queremos traer una segunda fase en esos países, que es la gente que está gestando cultura, la gente que trabaja directamente con gobiernos, con colegios, con sistemas educativos, para no solo ver la lectura desde un nivel individual, sino desde un nivel conectivo, ¿no? O sea, ver qué se está haciendo para promover la lectura, cuáles son esos espacios que necesitan trabajo y cómo al empezar esta conversación podemos construirlos. Más que todo es entender qué es lo que nos lleva al hábito de lectura, si es algo que tiene que ver con la cultura, con el nivel educativo, con la sociedad, con el país. Es entender un poquito qué lee la gente dependiendo de sus carreras. Yo diría que hoy en día los tipos de lectura, los tipos de género que tú lees también definen un poquitico tu personalidad. También es entender si va de la mano con la personalidad de la gente y qué es lo que se está haciendo. Y sabes que yo creo que sumado a eso también va el cómo llegamos a la lectura. Porque no podemos esperar que una persona que no tuvo la oportunidad de llegar a tiempo, que consideramos a tiempo, en el momento escolar de la educación, digamos, temprana, media, ¿no? O sea, todo lo que es primaria, secundaria, etcétera. No podemos esperar que una persona que no llegó en ese momento lea igual que una persona que tuvo el privilegio de aprender a leer y acercarse a los libros desde siempre, ¿no? Entonces, esto también es un espacio para eso, para entender que esa llegada a la lectura determina mucho de cómo es un individuo y por supuesto cómo es una sociedad. Entonces, para seguir indagando un poquito a quién va dirigido este podcast, te pregunto, ¿para quién es que lee podcast? Yo creo que es un podcast de la gente para la gente. Obviamente cualquier creador de contenido desea que un podcast llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Pero a mí me gustaría que este proyecto llegase a lectores, a no lectores, a gestores culturales, a líderes, a personas que están creando ideas, a personas que sienten que a veces el acceso a la lectura es tardío, de que no tienen el tiempo, de que no tienen el momento, de que no pueden hablar o validar su conversación alrededor de los libros porque no van a ser escuchados. O sea, creo que es para una audiencia que se quiera acercar a la lectura o que tenga una curiosidad por pensar qué efecto tiene la lectura en la vida de una persona, en la construcción de una sociedad y cómo puedo sumarme a esto. Creo que es un podcast para que la gente se sienta bienvenida a la lectura, para abrir las puertas de la literacidad. Y mira que la literacidad, esa palabra no está en la RAE, esa palabra yo no creo que me la inventé yo, pero sí es una palabra que he visto por ahí, porque para mí la literacidad es la oportunidad de gestar lectura y escritura en la sociedad. Ojalá la RAE algún día escuche esto y la pueda meter, ¿no? Pero siento que es para esas personas y también
de muchas formas me gusta pensar que es para lectores valientes. Me estoy leyendo un libro de crecimiento personal, estaba hablando con la comunidad diciéndoles que este año yo quiero derribar barreras y la verdad es que las entrevistas que he tenido en el podcast hasta este momento me han ayudado mucho a derribar muchas de ellas. Y estoy leyéndome un libro que se llama Hola Miedos de Michelle Poller y ella habla de características que tenemos los seres humanos, ¿no? Cosas a las que somos temerarios, o sea, cosas a las que hacemos sin miedo y luego cosas a las que hacemos con valentía o cosas que hacemos con miedo pero todavía dispuestos a hacerlos. Entonces, para mí, esa disposición de poder hacer algo, aún con miedo, aún con desconocimiento, te crea esta necesidad de acercarte a ello. Por eso me gusta decir que este podcast es especialmente para lectores valientes. Me gusta eso, lectores valientes. ¿Cómo describirías tú a un lector valiente? Un lector valiente es una persona que tiene miedos, tiene prejuicios, tiene creencias limitantes y se acerca para derribarlas, cuestionarlas, acertarlas o sencillamente abrir una conversación que le generen más preguntas sobre estas lecturas que está haciendo. No solo a nivel de proeficiencia lectora, de qué tan bien puede leer o de qué tanto puede mejorar su capacidad lectora, sino qué temas estamos leyendo, sobre qué cosas estamos aprendiendo y cómo esto me está derribando y cambiando y transformando la vida. También va muy de la mano con cómo te acercas a la lectura. Me parece muy bonito que lo que digas y lo interpreto desde esa manera. Así no vengas con un background o con una familia que te inculcó esa lectura. Nada más el hecho de que tú tomes el primer paso tiene mucha valentía en eso, la verdad que sí. Y créeme que esos son los lectores más valientes de todos, porque es muy fácil acercarte a algo que tú conoces, que viste a alguien haciéndolo, que te enseñaron en el colegio y te dijeron, esto lo deberías hacer, va a ser bueno para ti. Luego tú decides, no lo hago o lo hago, ¿no? Pero qué difícil es acercarse a algo cuando nunca tuvimos un ejemplo en la vida. Esos lectores que tú describes para mí son de los más valientes que existen. Bueno, y lo tomo hasta personal, ¿no? Porque yo me recuerdo que a mí una de las materias que más me costaba en bachillerato era literatura. Me di mis golpes y pude superarla. En ese momento yo me acuerdo que yo decía que la literatura no era para mí. Aunque me tuve que aprender para los exámenes un libro de 2 dedos de grueso y me acuerdo que tenía que hasta subrayar los autores, resulta que después de eso me fui acercando poco a poco. Yo pensaba que no iba a ser para mí, pero resulta que esa etapa de aprendizaje, de estudio, algo quedó, ¿no? Yo creo que me siento incluso un poquito identificado con ese tema del lector valiente porque, bueno, tuve la valentía de, después de una mala experiencia en bachillerato, buscar la literatura, ¿no? Bueno, y mucho ha sido tu apoyo, obviamente. Yo siento que poco a poco he tratado de volverlo un hábito, no al nivel que tú lo haces, que es incluso educativo y más profesional, pero sí a nivel de hobby y de hábito que me parece muy bonito, que todos deberíamos tener. No, y además que estás hablando de que nosotros somos de Barquisimeto, gente, para quienes son de Barquisimeto y nos están escuchando, y estás hablando de, me imagino, la profesora Celia, que ojalá algún día escuche esto, saludos profesora, pero era una de las materias más tenaces, ¿no? Ella daba, me acuerdo que dio teatro, artística, literatura. Si bien era una buena oportunidad para aquellos que les gustaba el arte, nosotros no tuvimos elección. O sea, nosotros no tuvimos la elección de decir humanidades o ciencias. A ese momento en Venezuela se elige humanidades o ciencias, ya no había elección. Entonces tú, por ejemplo, nunca tuviste la posición o la opción de decir, yo quiero humanidades, yo quiero literatura, ¿cierto? Sí, claro. Yo creo que la profesora, por más miedo que me daba, nos hizo mucho bien. Y ya uno con el tiempo valora el aprendizaje y valora lo difícil que fue la materia, porque te hizo retarte a ti mismo y te hizo, como dices tú, romper esas barreras que tú creías que tenías. Y si pudiste dominar ese reto, si yo pude pasar la materia, Claro, se acabó. Yo creo que por qué no pudiese acercarme a la lectura. Ahora, continuando un poquitico con el tema de las preguntas, ¿cómo sabías que estabas lista para este proyecto? Yo creo que uno nunca está listo para nada, ¿sabes? Para nada. O sea, Sí. yo sentía que yo no estaba lista para este proyecto. Yo no estaba lista para tener estas conversaciones. Y por eso mismo decidí empezar. O sea, tú sabes perfectamente esto, la gente no, pero tú sí, que este proyecto tenía en mi mente, yo creo que años. O sea, me acuerdo que tú me regalaste un micrófono un diciembre, creo que fue el diciembre de 2020, algo así, 2021. Sí, me recuerdo el micrófono que perdiste, por cierto. Exactamente. Que yo decía, bueno, ya quiero empezar un podcast y siempre tenía esta idea en mente. Aunque nunca me he sentido verdaderamente lista, sí sentí el año pasado que era el momento de empezarlo. Y lo sentí porque era una conversación que ya estábamos teniendo en redes sociales, que veía a la gente debatiendo, que veo como la gente se me acerca y me pregunta
cómo te acercas a la lectura, qué puedo leer, porque me invitaron a participar en colegios, por como te digo que cuando vamos a ferias del libro, cuando vamos a dictar talleres, son conversaciones que empiezan y que la gente está deseosa de tener. O sea, la gente de verdad quiere hablar de esto, pero no se consiguen tantos espacios que hablen de esto, que abran la oportunidad de, hey, esta es mi opinión y creo que mi opinión puede sumar con el constructo de muchas otras a construir una idea de lo que es algo en un país o de lo que puede ser algo incluso para nosotros, porque aunque nosotros le demos nombres de temporadas a cada una de estas que vamos entrevistando, porque si bien la nacionalidad de las personas que entrevistamos pues son de Venezuela en esta temporada, eso no significa que no puedas identificarte con alguien que, por ejemplo, tuvimos a Laura Chimaras, que es escritora, poeta, artista, que es tantas cosas bellísimas. Vamos a tener no quiero darles spoiler, pero vamos a tener un súper escritor venezolano, que es alguien que está muy conectado desde la academia y que es alguien muy reconocido en el país. Y luego vamos a tener en futuros episodios a personas en mercadeo, en terapia, vamos a tener a personas en el mundo culinario. O sea, tanta variedad que hay que, aunque yo quizás no estaba lista para gestar el proyecto, sentía que el mundo narrativo, literario, lector, escritor necesitaba un proyecto como este y por eso nos decidimos a sacarlo al aire. Bueno, es que a veces no es necesariamente estar listo, porque bueno, si queremos estar listos, ¿cuándo es el momento de estar listo? No, a veces es tomar ese salto de fe y hacerlo. Un libro que yo me leí de Crea y Divaga de Jeff Bezos, me acuerdo que él mencionaba en el libro que hay veces para tomar una decisión o iniciar un nuevo proyecto no necesitas ni siquiera conocer todas las variables. Si conoces un 60-70% de la respuesta o que puedas prever los resultados, ya por ahí es un buen número para iniciar el proyecto. Entonces no es estar listo, sino tener las variables y tener la disposición. Bueno, que esperaste estar listo para empezar esto, la verdad. Seguimos. Esta yo me la sé, ¿no? ¿Cuál fue tu mayor reto que tuviste al momento de crear este proyecto? Hay dos formas de ver esta pregunta porque la primera es el reto personal como Nanda y luego el reto de crear o gestar un proyecto como un podcast. El reto personal como Nanda creo que es la preparación. Para mí, y lo sabes, yo soy obsesiva con la academia y con la preparación y soy incapaz de hacer algo que no sepa, que no haya estudiado o que no tenga experiencia. O sea, las tres cosas para mí son vitales. Entonces, cuando decidí invitar a gente para entrevistarla, me dio mucho miedo porque yo no soy periodista, yo no tengo ninguna preparación en locución, ni siquiera escribir preguntas para entrevistas. O sea, todo lo que ha venido pasando es muy empírico, muy orgánico. Y me daba miedo no tener la preparación, no tener el dominio. Sabes, estas conversaciones a veces te ponen muy nervioso. Cuando tú estudias periodismo te enseñan a muchas cosas, ¿no? Me imagino que los nervios es algo que siempre está, pero mientras más conocimiento sepas o mientras más sepas hacer algo, más capaz eres de controlar esos nervios, ¿no? Y para mí ha sido muy bonita la experiencia porque yo estaba muy nerviosa de entrevistar a muchas personas que admiro profundamente. O sea, yo he contactado a gente que admiro y se los digo cuando los estoy entrevistando y antes de empezar la entrevista, aunque es a través de Zoom, sus respuestas son: no estés nerviosa, estás haciendo algo bien, tranquila que aquí te acompaño, traes normal, más bien qué bueno el proyecto. O sea, como que me ha dado esa fuerza, ¿no? Y parece mentira, o sea, que esto venga de gente que tú admiras. Para mí ese es el mayor reto de todos. Creo que otro reto con todos los proyectos que hacemos es la reacción de la gente. Yo sabía que a la hora de sacar este proyecto al aire iba a generar mucha controversia. Lo que no sabía es cómo eso podía impactar en mí. Y ya con un par de capítulos, a este momento que salga ya sabemos que hay controversia. O sea, con el primer capítulo ya tuvimos controversia. Y es normal, es natural. O sea, no todo el mundo le va a gustar lo que tú haces y eso está bien. Pero como creadores, estar del otro lado de la pantalla recibiendo la crítica, siempre tratas de ver de dónde viene esto, si es algo que yo hice y cómo puedo repararlo y cómo puedo hacerlo mejor. Entonces, como manejar esas emociones. En el lado de crear un proyecto como este, como un podcast, empezando de cero. O sea, yo quiero decirles a ti y a todo el mundo, mis papás son médicos, ingenieros, arquitectos. O sea, yo no tengo familia en el gremio literario, en el gremio artístico, en el gremio de influencia de ninguna forma. Todo lo que yo he hecho es tocando puertas, es mandando mensajes, escribiendo y, digamos, más que las puertas que se te abren son las puertas que se cierran. Pero que una puerta de esas se abra, te da la oportunidad de empezar algo. Y así ha nacido todo lo que hemos hecho. Así publiqué mi libro Tocando una Puerta, así empecé a entrevistar gente por Instagram, así empecé a lanzarme al agua y a decir, bueno, quien se quiera conectar a esta clase de escritura en vivo, y éramos
2, y hoy tenemos clases de 50. Yo era uno. Exacto, Sí. de 50 a 60 personas. O sea, todo empieza tocando puertas y parte de ese crecimiento es aprender a aceptar el rechazo. El reto más grande ha sido, créanlo o no, es conseguir a gente que diga que sí. O sea, ni siquiera que te diga que sí o que no, a gente que te responda y te diga, me gustaría estar o no puedo estar, disculpa. O sea, de verdad, no sé por qué ha sido tan difícil, pero son muy pocos los que te responden. Hay muchos que te dicen, o bueno, muy pocos que te dicen en verdad que no puedo por tiempo, pero son muy pocos los que te responden para decirte un sí o no. Y parece mentira, César, pero me he conseguido que en el caso de Venezuela, la mayor parte de la gente que me dice que sí son hombres. Digamos que de 10 mujeres, 3 me dicen que sí. De 10 hombres, 5 me dicen que sí para la entrevista. No sé por qué se debe esto, o sea, no tengo ni idea. ¿No crees que eso tenga que ver porque las personas a lo mejor son buenas para ciertas cosas, son influencers para ciertas cosas, pero no tienen ese hábito de lectura o no es parte de su día a día, ¿no? Que nada más por tema de que sea literatura es algo sensible para la gente? ¿Crees que tenga que ver algo con eso? Por supuesto, yo creo que es muy difícil hablar, por ejemplo, venir a un podcast como este y decir, yo nunca he leído en mi vida. O sea, no creo que una persona quiera que esa conversación se inicie, ¿no? O que vengas a un podcast que crees que es exclusivamente de literatura y vengas a decir, yo es que yo leo nada más 2 libros, ¿no? En verdad esa es la idea, de traer diversidad. Esa es la idea del podcast. Acá no queremos para nada comparar unos con los otros. Queremos ver es qué hábitos hay. Porque estamos mirando las métricas que se han hecho en el país y estamos evaluando eso que son desde el 2012. O sea, verdaderamente Venezuela dicen, tiene un índice lector del 51%, pero son estadísticas del 2012. Entonces queremos accesar nuevas cosas y nuevas conversaciones y además normalizarlas también. Y otra cosa que creo que tiene que ver es que pues el proyecto apenas está saliendo, apenas está gestándose. Estas personas que estamos buscando invitar, en verdad tenemos un poco de todo, pero yo hablo de que las personas que no te contestan son personas muy famosas y entiendo que también las agendas son difíciles de llegar, o sea, no es como de la noche a la mañana que tú vas a llegar a estas personas. Por más alto que queremos apuntar, por más gente fabulosa que queremos traer, no es fácil llegar a ellas, pero ojalá que iniciar esta conversación llegue a alguna de ellas y puedan decir, vale, quiero ir. Es que también esa es la idea, supongo, del proyecto y lo que yo me recuerdo que hemos estado conversando, que no necesariamente tiene que ser una persona famosa. Claro, la persona famosa es importante también conocer esos hábitos de lectura porque a lo mejor los vemos como personas que nos generan inspiración. Nos gustaría conocer cuáles son los hábitos de lectura de esas personas, pues son inspiradores, pero también es importante conocer una persona que no necesariamente es famosa, pero que es un buen médico, un buen ingeniero, un buen padre, un abuelo. O sea, cualquier cosa que nos haga ver cuáles son esos hábitos de lectura y evaluar las diferencias que hay entre una persona y otra y analizar a medida de esos datos qué lee un país, pues, o qué lee su población. Y totalmente, porque aquí queremos hacer una representación justa y precisa, lo más posible, de lo que es Venezuela. La gente famosa que influye espectacularmente es un número importante, pero no es todo el mundo. Y además que esta diáspora nos permitió a nosotros diversificarnos y hay venezolanos alrededor del mundo haciendo cosas increíbles de las que nadie sabe. De esa gente queremos escuchar tanto los que están afuera como los que están adentro. Porque si hay una cualidad muy rescatable de nosotros, los venezolanos, es la capacidad de crear cosas impresionantes. Y a esa gente, por supuesto que también las queremos en el podcast. ¿Por qué Venezuela? Bueno, mira que me lo pensé mucho para escoger a Venezuela. Muchísimo. Y por muchas razones. Lo primero, vamos a la estadística. Hay unas estadísticas publicadas en internet de fácil acceso para todo el mundo que hizo el CENAL, que es el Centro Nacional del Libro. Y se llama una encuesta del comportamiento lector, acceso al libro y la lectura en Venezuela. Estamos hablando que esto se hizo en el 2012. Es la última métrica que se tiene de la lectura en Venezuela. Desde entonces no hay un estudio. Se vio en este estudio que un venezolano lee 2 libros al año en el 2012, estamos en el 2024, y que el porcentaje de lector era del 50%. Pero sabemos, y no somos ajenos, a cómo ha cambiado al país de una forma tan drástica en los últimos 12 años. Y queríamos, o yo quería que proyectarle a la gente, al mundo, porque no solo es un podcast para venezolanos, es un podcast para todo el mundo, para que se vea y se sienta ese efecto lector, ¿no? Que sea como un efecto dominó. Pero queríamos buscar
nuevas respuestas, aunque no sea un estudio o un proyecto de investigación. Queríamos proponer una nueva mirada, una nueva perspectiva a qué está pasando con la lectura en Venezuela y con los venezolanos. Lo segundo que queríamos hacer, o por la razón que elijo y escojo Venezuela, es conectado a quien te dije quién soy. Y es que yo soy irremediablemente venezolana, eso nadie me lo va a quitar. Y a mí Venezuela me dio la lectura. A mí Venezuela me dio literatura. Y yo quiero entender un poco más de cuál es esa idiosincrasia lectora que caracteriza a muchos y cómo otros, viniendo del mismo espacio geográfico que yo, pudieron llegar a ella. Porque, César, algo que tú y yo hablamos muchísimo es este tema del privilegio. O sea, nosotros a veces estamos hablando de cosas en la vida y como cualquier pareja decimos, es que tal persona esto, es que yo no sé por qué hacen esto así. Y siempre nos detenemos el uno al otro constantemente y nos decimos, hey, espérate, estás hablando desde tu posición de privilegio. Y si yo evalúo mi vida, yo puedo ver que aunque he tenido muchos momentos difíciles, he tenido también muchas cosas privilegiadas. Por ejemplo, yo fui a un colegio, yo no trabajé cuando era niña, yo asistí a educación privada. Mis padres tenían acceso a libros, teníamos una biblioteca, cuando quería leer me dejaban leer, pude estudiar en el extranjero, aprendí varios idiomas, tengo una salud, gracias a Dios, buenísima en este momento de mi vida, tengo trabajo, o sea, puedo escoger muchas cosas que me pasan, puedo controlar mis controlables y no estoy como solo sobreviviendo. Cuando me comparo con la realidad de muchas otras personas que también han migrado, que han tenido vidas diferentes, difíciles, complejas, entiendo que el acceso a la lectura está muy conectado con nuestro crecimiento, con nuestras oportunidades, con las oportunidades que hemos sido brindados, ¿no? Hay un estudio que tiene una fuerte evidencia conectando las habilidades cognitivas con los ingresos individuales, la distribución del ingreso y el crecimiento económico. Es decir, que la lectura que se va adquiriendo, ¿no?, cognitivamente tiene una relación importante con tu economía, con la distribución del ingreso en tu país y cómo crece económicamente tu país. Entonces, para mí era importantísimo abrir la conversación a tantos millones de personas que han tenido diferentes formas de acceder y que aún hoy en día no tienen forma de acceder, pero que hacen de tripas corazones para lograr acercarse a la lectura, que al lugar de ser un derecho, como debería ser, es un privilegio para muchos. Y esa métrica que tú hablas es del 2012, es como realmente es hoy en día Venezuela, es entender fuera de métrica o no, a través de preguntas, qué lee la gente, por qué lee la gente, o si la gente todavía continúa manteniendo esos hábitos, o si de verdad está directamente relacionado con la economía, por lo menos dentro de Venezuela hoy en día. Es una de las muchas incógnitas que este podcast resuelve, pues. Sí, y mira que una de las partes difíciles de manejar redes sociales es los comentarios constructivos y destructivos que puedes recibir, ¿no? Y cada vez que lanzamos una publicación hablando de que la lectura es un privilegio, o sea, no lo digo yo, son investigaciones que hacen, lo leo de medios periodísticos, etcétera. La gente dice, es que la gente en Venezuela o en Colombia, en República Dominicana o en Perú, en Chile, en Argentina, etcétera, o sea, en Latinoamérica en general, no se acercan a los libros porque es que no quieren, ya está, porque es una decisión, porque no les da la gana. Y yo me puse como a investigar un montón, que es los datos que les estoy dando hoy, pero también me puse a investigar, conectado al tema de Venezuela, ¿cuánto cuesta 100 años de soledad en la edición de bolsillo, que es esta edición más económica, por supuesto escrita por García Márquez, en distintos países, ¿no? Entonces me puse a ver cuánto cuesta este mismo libro, por ejemplo, en la librería Gandhi en México, $9 americanos con 33 centavos. En la librería Antártica en Chile, $13.32. En Perú, librería Crisol, $16. En Colombia, Busca Libre, $11. En Venezuela, en Tecniciencias, el valor de este mismo libro es de $19.81. Imagínate, casi el doble. Y cuando pensamos en los sueldos, el crecimiento económico del país, las situaciones que no son, digamos, ideales para la mayoría de la población, imagínate lo que cuesta comprar un libro. También viene relacionado con el tema de la oferta. Como no hay tanta oferta de este libro en el país, debido a la escasez de librerías que hay hoy en día, las que tienen esos libros
simplemente por el difícil acceso de conseguirlo o porque no hay tantas editoriales, el tema logístico hace que haya poca oferta y que las pocas que hay cuesten muchísimo. Por supuesto, y además piensa que, o sea, las editoriales tienen los derechos de ciertos autores, como es el caso de Gabriel García Márquez, ¿no? Pero estas editoriales se fueron del país. No hay como que un método de distribución Sí, legal, no tienen ¿entiendes? copias, no O sea, tienen copias dentro del país. no, y que no hay un método de distribución legal. O sea, ¿cómo entran estos libros a Venezuela? Es una conversación interesantísima para tener con un librero, con un dueño de librería. ¿Cómo metes este libro a Venezuela? O Bueno, sea, ya tienes, necesitas un capítulo que sea hablando de hablando esto, con un librero, claro, sí. porque si tú te pones a pensar acá, o sea, lo tienes que meter por la frontera. ¿De qué forma? Son muchas cosas que le suman a la persona que vende ese libro muchísimo, ¿no? Y que no lo puede vender a los $9 que cuesta en Colombia, ¿cierto? Y otra cosa que pensar, que hay mucha gente haciendo proyectos de verdad, César, hay mucha gente haciendo proyectos de librería, haciendo gestión cultural, haciendo ferias de libros o cambios de libros en donde pues le vendes ediciones viejas, usadas, o haces intercambio de libros, o como sea. O sea, tratan de hacer muchas cosas, incluso muchas vendedores ambulantes que publican los libros, o sea, los copian, hacen como copias piratas de los libros y los venden. Pero entender que esto no necesariamente representa un crecimiento en el mundo editorial, ni en la imprenta. O sea, esto Sí, solo representa una solución a los problemas económicos personales de las y personas, de las personas. temporal además, porque si te pones a pensar, sí, llegas a esos libros que ya están dentro del país, pero ¿qué pasa con todo lo otro que se está publicando que no está llegando? Correcto. Eso es lo complicado del tema. Continuando con las preguntas, ¿cuántas temporadas tienes en mente? Es complicado decirlo, porque todo depende de cómo vaya este año, ¿no? Mira que cuando yo empecé que leí Venezuela, esta temporada, pues, yo dije, no, son 10 capítulos nada más por temporada. Pero ahora me doy cuenta de que hay tantas conversaciones que van naciendo de otras y de otras y de otras, que yo la verdad no sé si esta me tome todo el año. O sea, yo voy a intentar entrevistar hasta que la última persona me diga que sí, Venezuela. Idealmente, mi sueño, ambiciosísimo por supuesto, mi proyecto de largo aliento con este podcast sería cubrir todos los países de América Latina y sumar España. Eso es lo ideal. Por este momento me quiero proponer a los próximos 3 años cumplir el podcast iniciando con Venezuela. Todavía no sé si el siguiente país es Colombia o República Dominicana, y luego de ese, México. Luego de esos dos, México. También sería interesante que más adelante te adentraras en la lectura en inglés, porque no es un secreto tampoco que los países que tienen mayor crecimiento económico son los países de habla inglesa y los asiáticos, pero bueno, A los asiáticos sería sí, imposible no, por no, el no, momento bueno, pero te entrevistar. comunicas en inglés y sería importante saber qué leen esos países y de verdad hacer una comparativa en si eso va directamente relacionado con el crecimiento económico del país. Y ahí nos daremos cuenta, nada más por el hecho de la cantidad de autores, nada más por el hecho de las oportunidades que tienen de lectura. Sería importante y así tienes una comparación. Pero bueno, eso ya yo creo que viene después de toda América Latina y España. Pero mira que está bueno, porque capaz podemos hacer como capítulos especiales con autores anglosajones que nos vayan diciendo que sí, ¿no? Y hacemos como capítulos especiales. Podemos pensar en cómo incluir un poquito más de diversidad para ampliar la conversación. Sin embargo, es importante recordar que el punto de esto es América Latina. O sea, cuando sentamos que el proyecto está caminando a dar muchísimo más material cualitativo de América Latina, creo que podríamos dar un paso más para tocar otro mundo literario. Ok, muy bien. Hablando de todas estas personas que has venido entrevistando en Venezuela, ¿has visto alguna relación? O sea, ¿qué puntos o qué rasgos en común has encontrado entre los que has entrevistado hasta ahora? Puntos en común, yo diría que cómo ven la lectura en el país. Y es que la situación de la lectura en el país, la mayoría de los entrevistados dice que es una situación muy compleja y muy difícil de explicar. También, como sabemos, la migración ha sido tan amplia que muchos de nuestros entrevistados están fuera del país. Y si bien visitan Venezuela, no viven ahí. Entonces, una de las cosas que estamos buscando hacer en los siguientes invitados, o sea, ya tenemos como el primer grupo, el siguiente grupo de invitados es buscar gente que esté dentro del país, que nos dé una visión desde adentro, ¿no? Desde el corazón de Venezuela. Pero no he, digamos, tenido una conversación con ningún invitado que no diga
cuando le pregunte cómo ves la lectura en Venezuela, cómo me puede mejorar, qué espacios hay hechos, que no diga, es muy complejo, es difícil de contestar, no sé cómo acercarme a eso porque no hay métricas, o digamos que toman una visión bastante crítica y a la vez conservadora de cómo accesar la lectura en Venezuela. Ya hablamos de las opiniones que coinciden entre los autores. ¿Qué tal de diferencias de opiniones? ¿Cuáles son esas diferencias que has encontrado entre los autores que ya has entrevistado? Lo que hemos encontrado en las personas que hemos entrevistado es justamente lo que estábamos buscando en el podcast, que es la diversidad lectora. Es decir, no todos se han acercado a la lectura igual, no todos leen los mismos libros, no todos leen con la misma frecuencia, no todos le dan el mismo valor a los libros en sus vidas, porque bueno, estamos hablando con, como te dije, autores, médicos, deportistas, modelos, o sea, hay una visión muy amplia de lo que es los libros en su vida y creo que esa amplitud nos da lo que estamos buscando, que es decirle a la gente, hey, tu forma de leer es válida, porque no hay una sola forma de leer, ¿quién la define? Es mucho más complejo que eso. Acércate a los libros por lo que te gusta, por lo que quieres estudiar, por lo que estás trabajando, porque quieres y ya o por cuando quieras. Esas diferencias nos está dando evidencia y nos está dando valor a las lecturas y a las distintas formas de leer. Qué bonito que sea a través de las diferencias, que no lo veas como una limitante. Tú lees cualquier tipo de literatura y tienes tus géneros más establecidos, pero yo que he leído mis clásicos y hay otros que he dejado en la mitad, no me sienta diferente, simplemente valoro el hecho de que tú y yo somos diferentes en cuanto a opiniones de lectura. Es bonito que esas diferencias sean lo que nos haga valorar el tipo de lectura que leemos cada uno. Ahora vamos a pasar a unas preguntas que les preguntaste a la audiencia de tu comunidad en Instagram. Escogí 3 nada más. Una de las que me llamó la atención es esta. ¿Qué consejo le darías a una persona que está comenzando a leer o que no ha terminado un libro o que no consigue la motivación suficiente? ¿Qué consejo le darías a esa persona para que inicie en la lectura o se motive? Bueno, lo primero que diría es que si no ha terminado un libro y le genera angustia ese libro y que por ese libro no se acerca a ningún otro, te voy a decir mi regla de oro. 50 páginas. Son 50 páginas la oportunidad que le doy a un libro para que me enganche. Pero y si esas 50 páginas estamos hablando de la introducción del libro, ¿no dirías que debería darle un poco más? La verdad no, porque también depende del género que estés leyendo. Mira, en la literatura, cuando pensamos en la construcción de historias, en promedio los libros tienen entre 150 a 200 páginas. Cuando ya llegas a las 50 páginas, estamos hablando de ¿qué? Del 25, 30, 40% del libro. Para mí, mi paso a dar de forma personal, no camino más allá de las 50 páginas si no me gusta el libro. Sea un libro de 100 o sea un libro de 400. Por supuesto que cuando son más grandes y llego a 50 ya digo, no voy a seguir. Ahora, perdona, ¿y qué tal si es un libro que para todo el mundo es importante? Por ejemplo, que la gente diga 100 años de soledad. Entonces tú lees 100 años de soledad y digas, no, esto no es para mí. ¿Cuál es el problema contigo? ¿El problema lo tienes tú o el problema lo tienen los demás? Mira, en estos días estuvimos en un evento que hizo el Consulado Colombiano aquí en la Biblioteca Cervantes y trajeron un especialista en la literatura colombiana. Y él decía que el libro más conocido de Gabriel García Márquez en China era Cien años de soledad, pero que hasta el mismo Premio Nobel de China había dicho alguna vez que aunque valoraba muchísimo la lectura de García Márquez, nunca había podido pasar de la página 100. Imagínate. Y doy esta referencia porque si un premio Nobel, autor, literata, estudiado, etcétera, no pasa de la página 100 de un libro, tú también puedes aceptar que no tienes por qué pasar de esa página 50 o 100 si es un libro con el que no conectas, si es un libro que no te gusta y por sobre todas las cosas, si es un libro para el que no estás preparado todavía para leer. Yo siempre le digo a mis estudiantes en el taller de iniciación a la escritura que cuando yo empecé a leer en el colegio, a mí me mandaron a leer el poema del mío Cid, Celia, ¿no? La materia Sí. que te quedó. Y yo lo detesté. Bueno, yo no había dicho que me quedó, pero ya, Bueno, ya todo el está en mundo el lo aire. sabe. Exacto. Me delataste. Bueno, a mí no me quedó. Pero me leí el poema del mío Cid y no me gustó. Muchos años más tarde, empezando, no me gustó, no lo entendí, no le daban la importancia, la validez, o sea, en fin, me fui leyendo otras cosas que sí me conectaron y que sí me gustaron. Pero muchos años más tarde, cuando hago el diplomado de literatura del mundo, en la Universidad Metropolitana, me dan literatura española y leí el poema de mío Cid y dije, ¿cómo es posible que yo no había disfrutado esto tanto antes? Y entendí en ese momento
que yo no estaba preparada para entender un texto así. Entonces, tienes que pensar que puede que no sea tanto el libro, sino que tú todavía no has llegado a ese momento para comprender de forma crítica esa lectura. Regresando a los consejos lectores, ya te dije el de las 50 páginas, te digo que el momento de la lectura llega, solo tienes que estar activamente buscándolo, ¿no? Entonces decide abandonar, pero busca momentos lectores. El más importante para mí es que leas lo que te gusta, no lo que te digan, no que digas, porque no leo esto me van a criticar, porque no leo esto la gente va a decir tal cosa. No vale. Tú vas a llegar a los libros a los que tienes que llegar cuando tengas que llegar a ellos. Obviamente con esto no estoy diciendo, abandónalo todo por el género romántico y solo lee género romántico, ¿no? Depende de lo que estés haciendo. Porque es que si tú ya andas, que yo trabajo escribiendo reseñas románticas, ok, listo, ya te entiendo. Pero si al mismo tiempo tú eres una persona que está leyendo por pasión y porque quieres conectar, empieza por lo que te gusta. Así tal vez, esta vez, no abandones esa lectura. Otra pregunta de tu comunidad fue, ¿un libro que recomiendas que todos deberíamos leer? Esa está muy difícil. Esa está Bueno, muy es difícil. culpa de la gente de tu comunidad. Esa está imposible. Bueno, toca que le respondas en un en directo un día de estos. Bueno, vamos a decir uno. Y va conectado con mis libros personales. Para mí es, del año pasado, El peligro de estar cuerda de Rosa Montero, porque habla de la locura del escritor. Y vamos a dejarlo ahí para que la gente lo lea. Ok, repítelo otra vez. El peligro de estar cuerda. El peligro de estar cuerda. Imagínate. Con Me ese encanta título. nada más con ese título. Bueno, señores, ya saben. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Tienes alguna rutina para leer? Verdaderamente no. Y les cuento por qué. Porque yo, como les dije, tengo dos trabajos, biología y literatura, y yo me voy a mi trabajo y mi tiempo de commuting, o sea, de ir de la casa al trabajo es alrededor de 1 hora de ida, 1 hora de regreso. Y me toca caminar, me toca tomar metro y me toca tomar moto. Es como esa escena de la película de Barbie, ¿sabes? Que Ken y Barbie van Sí, de sí. Barbie Land al mundo real. Sí, sí, te Bueno, falta el caballo y escalar. y pasa un bote. Literal, ¿no? Y bueno, en fin, yo leo muchísimo en el metro. O sea, el metro es mi ruta más larga y ahí es cuando más leo. Como les dije, tener dos trabajos no es fácil, no es sencillo. El año pasado, por ejemplo, me sentí mal porque no tuve tiempo para leer de forma recreativa, porque precisamente tengo que leer un montón para las mentorías personalizadas que damos, ¿no? Yo enseño y ayudo a la gente a escribir sus libros y me toca leer sus manuscritos, no una vez, sino en términos de edición, 2, 3, 4 veces. Esta lectura la desarrollo cuando tengo el tiempo, en las noches o en los fines de semana, de forma de oficio y de trabajo. Pero no tengo una rutina clave en este momento de mi vida. Bueno, ya entramos en la parte final del capítulo, entonces entramos a la parte de la píldora rápida. Y aquí es que tienes que dar tu respuesta con lo primero que te llegue a la mente. En una palabra, ¿qué te motiva? La gente. Muy bien. Ok, ¿qué lee Nanda? Nanda lee ficción, mucha ficción. Si pudieras elegir otra carrera u ocupación fuera de la literatura, ¿cuál sería? Ninguna. En verdad, ninguna. Biología me encanta, ojo, o sea, yo soy bióloga y en este momento, pues, gestora de literatura. Me encanta mi carrera, pero estoy en el momento, estoy muy cerca de tomar una decisión con cuál me quedo y yo no tengo dudas que la literatura es mi vida, es mi ikigai. Hablamos mucho del qué te gusta leer. Ahora esta pregunta es el contrario. ¿Qué no te gusta leer? Uy, yo no quiero herir aquí corazones y esto está como complicado. Esto va cambiando con el tiempo, ¿sabes? Porque en el pasado leía el género que voy a decir a continuación, pero ya no lo leo, ya no lo disfruto tanto como en el pasado, que es el género romántico. Adoraba el género en mi adolescencia, pero ya no lo quiero tanto y no sé por qué. La verdad no sé por qué, porque es un género de los más vendidos, es súper chévere. Me veo las series de las autoras que crean los más románticos. Eso te va a decir. Las de Netflix, Me las las veo románticas todas. las ves O sea, todas. Elizabeth Benavente, te amo, yo las veo, pero no disfruto tanto leyendo el libro. No entiendo por qué es este momento de mi vida podría cambiar con el tiempo. Porque así decía la novela negra, detesto la novela negra, yo no voy a leer esto, no me gusta, total. Y ahora es de las cosas que más leo. Pero va transformándose con el tiempo y ojalá que me pueda acercar otra vez al género pronto. Ok. No lo consumes en lectura, pero lo consumes en Netflix. Muchísimo. Ok.
Ahora la última es, leer para Nanda es... Vida, país, oportunidad, gente, construcción y transformación. Era una sola palabra. Es muy difícil quedarme con una. Es muy difícil. Bueno, buenísimo. Bueno, eso es todo. Nutritiva la experiencia. Me encantó de verdad estar aquí contigo. Gracias por invitarme. Los nervios se me fueron. Impresionantemente se me fueron. Así que bueno, si tienen miedo, háganlo con miedo. Y qué bonito esto que estás haciendo, de verdad. Voy a seguir contigo, apoyándote. Voy a estar contigo en todo lo que necesites. Porque yo creo que sí hay mucho que mostrar sobre qué lee la gente, no solamente en nuestro país, sino en América Latina. Gracias a ti, mi amor, por esta entrevista. Me contenta que se te hayan ido los nervios y me contenta mucho de que... Ese es el ron. Fue el ron. Es probablemente, tiene que ser ron venezolano porque no hay otra, ¿no? Me contenta mucho que hayas estado aquí con nosotros y quiero darte las gracias por que la gente lo sepa públicamente, que eres uno de los más grandes apoyos de esta comunidad y gracias por seguir impulsando. A todas las personas que nos están escuchando, muchas gracias por haber estado aquí esta velada tan especial con nosotros. Les invito a que nos sigan en redes sociales, @queleepod, @nandanieves. Pueden ver esto en YouTube, en Spotify. Cuéntenle a sus papás, a sus amigos, a sus abuelos. Si ustedes tienen una sugerencia de alguien que le gustaría que invitáramos al capítulo, por favor envíenos el nombre de la persona, las redes sociales o el contacto y por qué crees que esa persona sería muy valiosa para traer al correo contacto@nandanieves.com. Y como siempre, lectores, escritores, amantes de las lecturas, de los libros, gente bonita de Venezuela y de cualquier país desde donde nos escuches, nos vemos en el siguiente episodio para seguir contestando la pregunta que lee. Chao. Qué bueno. Chao, chao. Salud. Bien, amor, ¿no? Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo, seguirnos y comentarlo en nuestras redes sociales. Consíguenos como @queleepod y @nandanieves.